¿Has pensado alguna vez o has dicho algo de lo que te arrepentiste después? Las palabras tienen un poder inmenso, y la Biblia nos advierte sobre el peligro de hablar sin pensar. En Proverbios capítulo 10 versículo 19, se nos recuerda que, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo podemos aprender a controlar nuestras palabras y evitar pecar con nuestra lengua? Hoy exploraremos este versículo del libro de Proverbios, un libro lleno de sabiduría práctica para la vida diaria. Hablaremos sobre el poder de las palabras, las consecuencias de hablar sin pensar, y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas para evitar el pecado. Acompáñame mientras descubrimos cómo el autocontrol y la prudencia en nuestras palabras pueden protegernos de muchas caídas. Vivimos en una época en la que es fácil hablar demasiado, ya sea en persona o a través de las redes sociales. Sin embargo, las palabras impulsivas pueden causar daño duradero. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos ofrece un consejo atemporal: refrenar nuestros labios es una muestra de sabiduría. Este versículo nos llama a ser conscientes de cómo usamos nuestras palabras y a considerar sus consecuencias antes de hablar. El libro de Proverbios es una colección de dichos sabios que ofrecen orientación para una vida piadosa y práctica. Proverbios capítulo 10 marca el comienzo de una sección que presenta contrastes entre el justo y el impío, entre la sabiduría y la necedad. En este contexto, Proverbios capítulo 10 versículo 19 advierte sobre el peligro de hablar demasiado. Salomón, el autor de la mayoría de los proverbios, nos enseña que en la abundancia de palabras es fácil caer en el pecado, pero que la prudencia y el autocontrol son señales de sabiduría. Este versículo nos confronta con la realidad de que nuestras palabras tienen consecuencias. Mientras más hablamos, más probable es que digamos algo imprudente o pecaminoso. Por otro lado, el que sabe cuándo guardar silencio demuestra sabiduría y dominio propio. Este proverbio resuena con otras enseñanzas bíblicas sobre la importancia de controlar la lengua y habla directamente a la necesidad de ser cuidadosos con lo que decimos. En nuestra sociedad, donde la comunicación es rápida y a menudo impulsiva, Proverbios capítulo 10 versículo 19 es un recordatorio de la importancia de pensar antes de hablar. Ya sea en una conversación cara a cara o en línea, nuestras palabras pueden construir o destruir. Este versículo nos desafía a ser intencionales en nuestra comunicación, recordándonos que, como seguidores de Cristo, nuestras palabras deben reflejar sabiduría y amor. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos enseña que, en las muchas palabras no falta pecado. Este es un recordatorio claro de que, mientras más hablamos, más probable es que digamos algo incorrecto o pecaminoso. La abundancia de palabras puede llevarnos a caer en la crítica, la mentira, la difamación o el chisme, y estas son trampas que pueden dañar tanto a nosotros mismos como a los demás. Debemos ser conscientes de la tendencia a hablar demasiado, especialmente en situaciones donde las emociones están a flor de piel. Aprender a refrenar nuestras palabras y pensar antes de hablar puede ayudarnos a evitar caer en el pecado. Esto no significa que debamos ser silenciosos en todo momento, sino que debemos ser cuidadosos y reflexivos en nuestras palabras. Imagina una discusión acalorada donde las emociones dominan. Es fácil decir algo hiriente o impulsivo en el calor del momento, y estas palabras pueden causar un daño duradero. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos llama a ser conscientes de este peligro y a elegir nuestras palabras con cuidado, incluso en situaciones difíciles. Santiago capítulo 1 versículo 19 nos dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo subraya la importancia de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, recordándonos que la sabiduría se encuentra en la reflexión antes de responder. El segundo aspecto de Proverbios capítulo 10 versículo 19 es que, el que refrena sus labios es prudente. La prudencia es una virtud que nos ayuda a tomar decisiones sabias y evitar el mal. En el contexto de las palabras, la prudencia significa saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Este tipo de autocontrol es una señal de madurez y sabiduría. Cultivar la prudencia en nuestra comunicación implica ser intencionales sobre lo que decimos y cómo lo decimos. Antes de hablar, debemos preguntarnos si nuestras palabras son necesarias, si son amables y si edificarán a los demás. Practicar la prudencia en nuestras conversaciones puede prevenir muchos conflictos y malentendidos.
Pensemos en Jesús, quien a menudo usaba el silencio como una respuesta sabia. En su juicio ante Pilato, Jesús guardó silencio ante las acusaciones falsas, demostrando que a veces el silencio es la respuesta más poderosa y prudente. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a usar el silencio y la prudencia para manejar situaciones difíciles con sabiduría. Proverbios capítulo 17 versículo 28 dice, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Este proverbio refuerza la idea de que el silencio puede ser una muestra de sabiduría, especialmente cuando no estamos seguros de qué decir. El autocontrol es una de las frutas del espíritu y es crucial en la forma en que usamos nuestras palabras. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos recuerda que el autocontrol en nuestras palabras nos protege del pecado y de las consecuencias negativas que pueden surgir de hablar sin pensar. Es una defensa contra la impulsividad y el daño que puede causar la lengua. Para desarrollar el autocontrol en nuestra comunicación, es útil practicar la reflexión antes de hablar. Tomar un momento para considerar las posibles consecuencias de nuestras palabras puede ayudarnos a evitar errores. Además, la oración y la dependencia del Espíritu Santo son esenciales para mantener el autocontrol en situaciones desafiantes. Considera a un atleta que se entrena para controlar su cuerpo y sus movimientos con precisión. De la misma manera, debemos entrenarnos para controlar nuestras palabras y asegurarnos de que lo que decimos refleje nuestro amor y respeto por los demás. El autocontrol es una habilidad que podemos desarrollar con la ayuda de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 nos habla del fruto del Espíritu, que incluye el autocontrol. Este pasaje nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a permitir que el Espíritu Santo nos guíe en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestra comunicación. Las palabras impulsivas pueden causar heridas profundas y duraderas en las relaciones. Una palabra dicha sin pensar puede destruir la confianza, causar resentimiento y romper amistades. Es por eso que Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos advierte sobre el peligro de hablar demasiado. Las palabras tienen el poder de edificar, pero también de destruir. Es crucial ser conscientes de cómo nuestras palabras afectan a los demás. Antes de hablar, debemos considerar el impacto que nuestras palabras tendrán en las personas que nos rodean. Ser intencionales sobre cómo nos comunicamos puede evitar mucho dolor innecesario y fortalecer nuestras relaciones. Imagina una discusión entre amigos donde una palabra hiriente rompe la relación. Aunque la herida fue causada por un momento de ira o frustración, las consecuencias pueden ser duraderas. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos insta a ser cuidadosos para evitar causar tales heridas con nuestras palabras. Proverbios capítulo 12 versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Este versículo ilustra el poder que tienen nuestras palabras para herir o sanar, recordándonos la importancia de hablar con sabiduría. Como cristianos, nuestras palabras son una parte fundamental de nuestro testimonio. Cuando hablamos impulsivamente o de manera imprudente, podemos dañar nuestro testimonio y la forma en que los demás perciben a Cristo a través de nosotros. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos recuerda que la sabiduría en nuestras palabras es esencial para mantener un testimonio que honre a Dios. Debemos ser conscientes de que nuestras palabras reflejan nuestra fe y nuestra relación con Dios. Antes de hablar, es útil preguntarnos si nuestras palabras reflejarán el amor, la gracia y la verdad de Cristo. Al practicar la prudencia y el autocontrol en nuestra comunicación, podemos asegurar que nuestro testimonio sea un reflejo positivo de nuestra fe. Considera a un líder cristiano que, en un momento de frustración, dice algo que no refleja el amor de Cristo. Aunque el comentario fue impulsivo, puede dañar la percepción de otros sobre la fe y sobre ese líder. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos recuerda que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras para proteger nuestro testimonio. Colosenses capítulo 4 versículo 6 nos exhorta, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras deben estar llenas de gracia y sabiduría, reflejando nuestra fe en Cristo. Las palabras imprudentes no solo afectan nuestras relaciones personales, sino que también pueden tener un impacto en la comunidad y en la iglesia.
Los chismes, las críticas y las palabras hirientes pueden causar divisiones y conflictos dentro del cuerpo de Cristo. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos llama a ser agentes de paz y unidad, usando nuestras palabras para edificar en lugar de destruir. En nuestras comunidades y en la iglesia, debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras contribuyen a la unidad o a la división. Antes de compartir un comentario o una crítica, es importante considerar si nuestras palabras construirán o derribarán. Al practicar la prudencia en nuestras palabras, podemos ser instrumentos de paz y edificación en nuestras comunidades. Pensemos en un conflicto en una iglesia que se agrava debido a palabras imprudentes y chismes. Aunque el conflicto podría haberse resuelto con una comunicación sabia y cuidadosa, las palabras impulsivas pueden causar una división duradera. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos advierte contra este peligro y nos llama a ser sabios en nuestra comunicación. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Este versículo nos recuerda que nuestras palabras deben ser edificantes y que debemos evitar cualquier cosa que cause división o daño en la comunidad. Una de las maneras más efectivas de evitar el pecado con nuestras palabras es practicar la escucha activa. Al escuchar atentamente antes de hablar, podemos responder con sabiduría y evitar decir algo de lo que nos arrepentiremos más tarde. La escucha activa nos permite entender mejor a los demás y responder de manera que promueva la paz y la comprensión. Antes de responder en una conversación, dedica un momento a realmente escuchar lo que la otra persona está diciendo. Esto no solo te ayuda a comprender mejor su perspectiva, sino que también te da tiempo para considerar tu respuesta. Practicar la escucha activa es una manera de aplicar la sabiduría de Proverbios capítulo 10 versículo 19 en nuestras interacciones diarias. Imagina estar en una conversación donde la otra persona comparte algo difícil o personal. En lugar de interrumpir o apresurarte a responder, escucha con atención, mostrando empatía y comprensión. Esta práctica no solo fortalece la relación, sino que también te ayuda a responder con sabiduría y amor. Santiago capítulo 1 versículo 19 nos recuerda, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este consejo nos invita a ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, una práctica que puede evitar muchas palabras imprudentes y pecaminosas. El autocontrol, la paciencia y la bondad son todos frutos del Espíritu que pueden guiar nuestras conversaciones. Cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras palabras, estamos más propensos a hablar con amor, gracia y sabiduría. Cultivar estos frutos en nuestras vidas nos ayuda a ser más prudentes en nuestra comunicación. Antes de hablar, pide al Espíritu Santo que guíe tus palabras. Esto puede ser tan simple como una oración rápida en tu corazón. Señor, guíame para hablar con amor y sabiduría. Al cultivar el fruto del Espíritu en nuestras conversaciones, podemos reflejar el carácter de Cristo en todo lo que decimos. Considera cómo una conversación puede cambiar cuando te tomas el tiempo para invitar al Espíritu Santo a guiar tus palabras. En lugar de reaccionar impulsivamente, puedes responder con paciencia y amor, evitando el conflicto y promoviendo la paz. Este es un ejemplo de cómo Proverbios capítulo 10 versículo 19 puede aplicarse de manera práctica en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 describe el fruto del Espíritu, que incluye el amor, la paciencia, la bondad y el autocontrol. Estos frutos son esenciales para guiar nuestras palabras y nuestras interacciones con los demás, ayudándonos a hablar con sabiduría y gracia. A veces, el silencio es la respuesta más sabia y fiel que podemos dar. Elegir el silencio en lugar de hablar impulsivamente puede ser una expresión de fe y confianza en Dios. Nos recuerda que no siempre necesitamos defendernos o tener la última palabra, sino que podemos confiar en que Dios nos guía y protege. Practicar el silencio intencional en situaciones difíciles puede ser una forma de honrar a Dios y evitar el pecado. En lugar de sentir la necesidad de responder inmediatamente, toma un momento para reflexionar y orar. A menudo, el silencio es una respuesta poderosa que demuestra autocontrol y sabiduría. Pensemos en Jesús durante su juicio, cuando fue acusado falsamente. En lugar de defenderse, Jesús eligió el silencio, confiando en que Dios Padre tenía el control. Su silencio fue una expresión de su fe y su confianza en Dios, y es un ejemplo que podemos seguir cuando enfrentamos situaciones difíciles. Salmos capítulo 46 versículo 10 nos dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios».
Este versículo nos recuerda que, a veces, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede. Mientras reflexionas sobre Proverbios capítulo 10 versículo 19, considera cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. ¿Estás dispuesto a ser más intencional con tus palabras? ¿Puedes practicar la prudencia y el autocontrol en tus conversaciones? ¿Cómo puedes permitir que el Espíritu Santo guíe tus palabras para que reflejen el amor y la sabiduría de Dios? ¿Cómo puedes ser más consciente del poder de tus palabras y de su impacto en los demás? ¿Qué pasos puedes tomar para asegurarte de que tus palabras sean una bendición y no una causa de pecado? Tómate un momento para considerar cómo puedes cultivar el fruto del Espíritu en tus conversaciones y cómo puedes usar el silencio como una herramienta de sabiduría y fe. Proverbios capítulo 10 versículo 19 nos ofrece una guía poderosa para nuestras vidas, aprender a refrenar nuestros labios y a hablar con sabiduría. Al hacerlo, evitamos el pecado y usamos nuestras palabras para edificar y bendecir a los demás. Que esta enseñanza te inspire a ser más consciente de cómo usas tus palabras, confiando en que Dios te guiará en cada conversación. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que puedan estar buscando maneras de usar sus palabras de manera más sabia y cuidadosa. Juntos, como comunidad, podemos apoyarnos y animarnos a vivir según la sabiduría de Dios, usando nuestras palabras para reflejar su amor y su verdad. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.